de la licenciada Georgina Parente, hoy con la columna, ya que mañana 10 de septiembre será el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, un tema muy importante y muy delicado, y un tema que hay que tratarlo con cuidado. Así que le damos las buenas tardes y la bienvenida a la licenciada Georgina Parente. ¿Cómo estás, Hola Georgie? Sandra, buen día, buenas tardes en realidad. Buenas Estoy, estoy, tardes. un- estoy un poco perdida hoy. No pasa nada, Buenas está tardes. muy lindo el día, ¿viste? Y Sí, está muy lindo y cada vez más linda la presentación que me haces. Así vos que la verdad decís, que agradecida siempre, sí, sí, yo sí. creo que me quedo Porque cada corta vez con me los pones más, piropos. es que cada vez me pones más halagos y más piropos y la verdad que me hace sentir bárbaro. Yo soy muy Este, generosa, pero también reconozco que te lo mereces. No es gracias. que porque sí me nacen los piropos, ¿entendés? Te lo ganaste. Si no, yo Bueno, gracias. directamente te... Hola, Georgina, ¿cómo estás? Muy seca, ¿no? No, no, Sí, no, sí, no, lo justo pero... y necesario. No, me parece que te lo mereces y me parece que ya te has ganado un lugar en el corazoncito de la gente en este espacio tan lindo que conservamos y quiero que siga durando mucho más. Así que bueno, empecemos con este tema tan delicado, ¿no? Venía pensando en el camino acá a la radio, que es un tema que hay que tener mucho cuidado a la hora de abordarlo. Exactamente, muchísimo cuidado. Y esto que decís que, bueno, uno se va ganando un lugarcito en la vida cotidiana, ¿no? De la gente que te escucha en la radio. Y me parece que esa es la clave también, ¿no? Como medios de comunicación, qué es lo que se transmite y desde dónde nos paramos cuando nos paramos para hablar de una problemática. Bueno, en este caso vamos a hablar de la prevención, ¿no? Mañana es el día de prevención del suicidio que es un tema sumamente sensible y que es un tema multifactorial y que por supuesto cada uno tiene su enfoque a la hora de transmitir los conocimientos que tiene, ¿no? De la experiencia de la vida y de la experiencia profesional. ¿Y por qué te aclaro esto también? Uno a veces escucha profesionales en los medios de comunicación hablando verdades absolutas que no existen, por cierto, las verdades no son absolutas, sino que son construcciones desde la propia experiencia y también, como decía antes, desde una perspectiva específica. Por eso, cuando hablamos de salud mental, siempre hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque hay profesionales específicamente formados en el tema, pero también hay muchas profesiones o formaciones como aledañas que también obviamente tienen la posibilidad, como tenemos todos, de opinar al respecto y de analizar, ¿no? Estos temas, pero como decía antes, hay profesionales que son específicos para abordar estas temáticas. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado y esto también, bueno, tiene relación con lo que viene pasando que en cuanto a la salud en general, ¿no? Todo lo que venimos viendo aún de médicos que hacen procedimientos que no son los adecuados. Bueno, esto pasa en todos los ámbitos de las profesiones. Por eso yo siempre aclaro, yo hablo desde la perspectiva social y psicosocial, que son las formaciones que tengo. Tal cual. Pero Y uno otra, siempre, déjame sí, acá hacer un paréntesis, ¿no? Porque sí, tenemos que, voy a hacer una salvedad con lo que estás diciendo. El suicidio es un tema de salud que requiere un abordaje exactamente, comunitario y responsable. Entonces, me exactamente. parece que hablarlo está bien y tratarlo con respeto, con lo que conlleva la responsabilidad de salir al aire y hablar de un tema tan, pero tan eh, profundo, ¿no? Porque Sí, no puedes decir, bueno, pasa por esto, no, porque hay miles de cuestiones que abordar y que tratar respecto al tema. Y lo que mencionaba vos de los medios está bien, porque acá todos son opinólogos. En los medios de comunicación salen todos a hablar, ¿viste? Tanto de sí, sí. medicina como de salud mental, y no están preparados para hacerlo. No, y además actualmente hay muchos cursos, ¿no? Se ve mucho en las redes y se ve mucho en los medios de comunicación, muchos cursos de acompañamientos, de coacheo, de counseling, que sin desmerecer la formación que tienen, no
no tienen la habilitación para este tipo de problemáticas, ¿no? Tienen habilitación para otro tipo de problemáticas o para otro tipo de temas que tienen que ver con el desenvolvimiento en la sociedad de las personas, el acompañamiento en lo cotidiano, en situaciones que no implican un riesgo, ¿no? Por eso siempre el profesional tiene que evaluar el riesgo y el daño. Esto es muy importante. Y cuando vos hablabas específicamente de salud, y tener en cuenta esto, ¿no? Que la salud es biopsicosocial y que la persona que tiene un intento de suicidio, vamos a hablar de los intentos de suicidio, ¿no? No vamos a hablar del suicidio Claro, concretamente porque, bueno, ya no podemos hacer nada, ya no podemos intervenir. tal cual. Los intentos de suicidio son justamente, se dan cuando la persona siente que ya no tiene ningún recurso para afrontar el padecimiento que siente, ¿no? El padecimiento que carga. Y el padecimiento, podemos hablar, obviamente, cuando se habla de padecimientos de salud mental, se habla de un montón de variables, de la depresión, de los trastornos obsesivos, de los trastornos severos de ansiedad, de los trastornos alimenticios, de las adicciones o consumos problemáticos. Hay un montón de factores que pueden llevar al intento de suicidio. Pero, y yo voy a hablar de esto específicamente, hay un montón de otras variables que no son visibles, que tienen que ver con los padecimientos sociales y psicosociales. Esto es, bueno, lo hablamos en un montón de problemáticas porque siempre nos lleva a lo mismo, ¿no? En Sí. pensar en la inclusión social. Porque parece sonso decirlo, pero la inclusión social es la principal herramienta de prevención. Entonces, hablábamos de la necesidad de tomar medidas al respecto, y las medidas al respecto tienen que ser interinstitucionales, porque perfectamente podemos decir, bueno, ahora obviamente en este mes se visibiliza mucho la prevención contra el suicidio y contra todas las patologías que llevan al suicidio, y vamos a encontrarnos con un montón de comunicados respecto a qué hacer si vemos que una persona se aísla, qué hacer si vemos que una persona tiene irrupciones violentas, si tiene disrupciones más bien de su ánimo, de su estado de ánimo, si vemos que una persona tiene la queja instalada con el padecimiento. Sin embargo, es poner el peso en la persona que lo está atravesando y no en la estructura que sostiene y donde estamos todos insertos, que es justamente el acontecer cotidiano de las personas. Esto yo no quiero ser pesada porque No, yo no sé lo que los sos, que, no los lo que te sos. escuchan siempre dirán otra vez va a hablar de lo mismo, pero es que tiene que ver con esto, ¿no? Es Tiene que que ver con la necesidad institucional de tomar medidas que tengan que ver con la incorporación de los protocolos, porque a ver, leyes tenemos muchas, pero tiene que ver con la incorporación de los protocolos en todos los ámbitos, Pero es es decir, en difícil contra, sí, que no lo metas en el medio siempre al mismo tema, porque vivimos en una comunidad y vivir en una comunidad implica eso, ¿no? Velar por ciertas normativas, leyes, como decís vos, de convivencia. Y también después entra lo interpersonal, ¿no? El fijarse en el otro y el tratar de colaborar, porque se ha perdido esto de ser una comunidad y ayudarse, ¿no? A veces vivimos en un frasco y vamos cada uno haciendo lo suyo y a veces no nos detenemos. Hasta que pasa algo que nos convoca a todos, sí. bueno, tema de inseguridad, muchos, que nos interpelan a todos, que todos lo padecemos y ahí es como que volvemos a ser la comunidad que siempre deberíamos ser. Pero no sos Sí, reiterativa, porque vivir en comunidad tiene que ver con esto, ¿no? nos Con hacer vemos, un trabajo desde lo institucional hasta lo interpersonal, es todo. sí, 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 y nos vemos muy interpelados en esto que vos decís, cuando hay una crisis severa, ¿no? Cuando hay alguna situación muy puntual y muy drástica que nos sentimos atravesados todos y recién ahí reaccionamos. Entonces, esto también tiene que ver con la estigmatización que tiene la salud mental, ¿no? El padecimiento y el padecimiento mental que tiene que ver también con las condiciones sociales y con las condiciones económicas Tal mucho cual. también. Digo, vivimos en una sociedad con mucha crisis económica en donde esto se ve plasmado en el acontecer cotidiano y también pasa mucho, como decía antes, esta marginalidad. Digo,
tenemos muy impuesto que la persona que puede acceder a un servicio de salud mental es porque tiene una estructura sociocultural que se lo permite y también tiene un posicionamiento económico que se lo permite. Es decir, hoy tenemos una ley de salud mental, la asistencia en todos los ámbitos. Sin embargo, tiene sus disposiciones, ¿no? Esto de que se te termina la cantidad de sesiones, Y chao. por ejemplo, la obra social, y ya no tenés un acompañamiento. Exacto. Este, Conozco gente que ha atravesado duelos y ha terminado sus sesiones, que por ley están establecidas, y han tenido que afrontar el resto del duelo solos porque tiene que ver con los protocolos y las leyes sanitarias, ¿no? De las diferentes instituciones que lo abordan. Tal También cual, y sabemos que hoy, aparte sí, es triste pensar que una problemática personal tan triste y tan profunda como un duelo sea atravesada por números de sesiones, ¿no? Digo. exactamente, Y lo que los vos procesos son marcás, subjetivos. no hay un acompañamiento en el durante y en el después, que es tan importante. Exactamente. Y también esto que decíamos, el tema cultural. ¿Por qué? Porque también está dispuesto que la persona que, y esto también ya lo hemos hablado, no importa, hay que repetirlo, porque es muy importante, la persona que está en una severa situación de marginalidad o de vulnerabilidad socioeconómica, no puede acceder porque también no tiene el tiempo y la capacidad de afrontar un proceso terapéutico o de ir a buscar ayuda, porque tienen sus prioridades sobrevivir, alimentarse. Entonces, esto también es muy importante. Ahí está. Entonces, también esto le resta importancia o le resta peso al padecimiento psicosocial, al padecimiento